Muy buenas tardes, Lexi Fisher. Buenas tardes, jóvenes postulantes. Muy buenas tardes, Susel. Muy buenas tardes, estudiantes. Estamos una vez más en esta clase de lenguaje de los grupos C3, C4, correspondiente al primer curso universitario de la gestión 1-2026. Hemos estado hablando estos días sobre la estrategia de aprendizaje y esta última clase hemos pasado a lo que es la unidad 5 para aquellos que ya han visitado la plataforma y pues vamos a continuar profundizando sobre cada una de esas estrategias. En este caso vamos a ver muchos esquemas en los cuales usted lo puede aplicar en sus estudios. No solamente en sus estudios, vuelvo a redundar, como lo he estado haciendo también estos días, en las exposiciones que tengáis vosotros allí en la universidad, como cuando también os toque dar vuestra tesis, que también en ciertas universidades está permitido. Está grabando si usted por ese caso. ¿Ya? Entonces, está permitido hacer los mapas conceptuales y estos esquemas que a continuación os voy a mostrar. Así como lo habéis hecho el otro día, hay algunos defectos técnicos involuntarios. Cuando veáis que mi micrófono se apaga, por si acaso, yo no estoy en el control de esta reunión, solamente lo único que tengo permitido es la presentación, ¿ya? Por tanto, si se apaga mi micrófono, podéis levantar la manito, decirme o mandar un mensaje, que eso sí lo puedo ver, indicando que mi micrófono está apagado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la presentación de lo que corresponde el tema que hoy he preparado para que vosotros podáis aplicar todo lo que se muestra aquí en vuestros estudios y sobre todo en este último examen que vais a tener. Y por lo tanto, tomáis apunte, lo que tenéis allí un lápiz, un bolígrafo y una libreta. Hacerlo de tal manera que cuando también podáis hacer la pregunta en los 10 últimos minutos finales, pues podáis despejar las dudas preguntando aquello en lo cual usted quizás no ha logrado captar. Bien, una vez más, estamos aquí en la materia del lenguaje. Es nuestra 14ª clase. Estamos en el tema número 13. Y hoy vamos a presentar sobre lo que son las telarañas, ¿no? Telarañas no es la que hacen los bichitos, las arañas, ¿no? Sino es a la especie de, vamos a decir, eh, de diagramas, de esquemas, los cuales usted puede estudiar, valga la redundancia, en el cual usted se puede ubicar y organizar para que el conocimiento o la información que usted reciba de aquí y en adelante, cualquier docente, lo pueda aplicar en el desarrollo de su carrera. Bien, entonces tenemos las telarañas, GAN y esquemas. Estas son herramientas visuales del aprendizaje preuniversitario. Como ya os había mencionado antes, mayormente el ser humano, cuando la información viene de una manera visual, entre el 80 y el 90% ingresa prácticamente por los ojos y se queda aquí en nuestro cerebro grabado. Por tanto, cuando usted desarrolle estos esquemas, pues hágalo con colores porque eso también ayuda a distinguir cada elemento del cual se está hablando, ¿no? La pregunta, ¿por qué organizadores gráficos? Aquí hay algo muy interesante, esto es científico. Nuestro cerebro se procesa imágenes 60.000 veces más rápido que texto, ¿no? O sea, es más fácil captar una imagen que leer una porción de texto de una página. Hay un dicho que dice, no, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces, prácticamente en la imagen podemos ver muchos detalles
repitiendo esa anécdota, la cual me pasó, sacando una fotografía de una rana, la cual tenía un mosquito encima del ojo. Entonces, si nosotros nos detenemos en mirar las imágenes, el cerebro va a procesar de una manera mucho mejor que leyendo un texto, ¿no? El cual a veces, dependiendo la forma en que el escritor haya tratado de pasar la información, si es un lenguaje con mucho tecnicismo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a aburrir. Pero si es un lenguaje estándar, tampoco quiere decir lo coloquial, ¿no? Con palabras malsonantes, entonces hay que tener un equilibrio en ese sentido. Pues allí nosotros vamos a retener mucho más de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Nosotros retenemos mucho más lo que vemos que de lo que leemos. En el preuniversitario tiene muchas veces tiempo limitado. La información también puede ser extensa. El docente dice, bueno, esta semana van a leer desde aquí hasta acá o lean tal y tal libro, ¿no? Y casi siempre hay unos libros que son muy gruesos, que parecen la obra de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, más gruesa que la Biblia. Y eso, de solamente mirarlo, ya nos agobia, ¿no? Entonces, para ello necesitamos métodos eficientes para que nosotros podamos organizarnos con esos gráficos que vamos a presentar a continuación y que pues nuestro estudio sea de la manera más satisfactoria y obtenga buenos resultados. Aquí nos indica que la revolución visual se ha hecho un estudio en el cual no es solamente decoración lo que se puede, es decir, captar, ¿no? Más bien aquí dice que es neurociencia aplicada, ¿no? Además, nos ayuda a conectar conceptos, crear redes neuronales, y estas son más sólidas. Si alguien ha visto un documental de cómo funcionan las neuronas, cómo funciona nuestro cerebro, cada vez que nosotros vemos, es decir, tenemos un movimiento, cuando pensamos, cuando sentimos y muchas otras acciones dentro de nuestro organismo también, se crean unas redes neuronales. Y en esas redes neuronales son, vamos a decir, como unos chipazos que hay dentro, y a eso se llama sinapsis, ¿no? La conexión de una neurona con otra, y esto es lo que hacen las redes, crean redes increíblemente, vamos a decir, como telarañas súper tupidas, ¿no? Y esto nosotros no nos damos cuenta hasta que pues, los científicos han descubierto eso y ahora sí lo podemos creer, ¿no? Y esto es lo que también muchas veces nos ayuda a que esos espacios vacíos, porque se dice que el ser humano puede aprender hasta los 103 años, ¿no? Entonces imagínense, hay algunos que tenemos 50 y tanto, algunos aquí tal vez tienen 18 y 19 años, entonces le queda bastante tiempo, así unos 80 y tantos años para poder aprender, y es allí donde esas redes neuronales pues van a funcionar de tal manera que usted en el estudio, en esta carrera universitaria, cualquiera que usted elija, pues va a poder tener éxito en lo que usted emprenda, ¿no? Un ejemplo real, pues tenemos aquí, ¿no? Dice que hay estudiantes que usan organizadores gráficos, cuales mejoran sus calificaciones en 35%. La verdad es que es cierto, ¿no? Pero también hay otros que, al utilizar estos organizadores, aún quizás superan ese 35%. Por ello, vuelvo a reiterar, como lo he dicho en varias clases seguidamente, es de que si usted elige el método, por decir, en este caso de aprendizaje, y ahora el esquema necesario para que usted pueda entender, para que usted pueda comprender, para que usted pueda retener allí en la memoria, pues no va a ser un 35% la mejora, sino va a ser un 80% y quizás un 85%. Así como también mencionaba de un proyecto que hice, un método de aprendizaje para las palabras graves, agudas, las esdrújula y sobresdrújula, lo probé aproximadamente con unos 150 alumnos, aproximadamente, y el 85% de los que practicaron esta estrategia
pues lograron, es decir, entender, comprender y mejorar la ortografía en la acentuación de las palabras, ¿ya? Entonces, por eso os digo nuevamente, dependiendo el sistema, dependiendo el método y dependiendo qué clase de esquema usted utilice, pues va a mejorar sus calificaciones hasta más de un 35%. Esta lista es de los esquemas que vamos a ver o de las herramientas y que me gustaría que cada uno de vosotros vaya apuntando, que saque un screenshot para los que están con el ordenador y si pueden pues con el móvil también. Pero vamos a hablar, a algunas nos vamos a detener un poquito más que en otras porque es necesario hacerlo así y vamos a ir desmenuzando cada una de ellas y usted va a decir, bueno, esta la entiendo mejor, esta la voy a apuntar, ¿ya? Y obviamente, una vez más, al final de esta clase, 10 minutos antes, pues podéis hacer las preguntas. Y doy gracias por todos aquellos estudiantes que a la verdad estoy satisfecho porque si no hay preguntas es porque la clase ha sido bien clara, ¿no? Y es uno de los métodos que también yo utilizo bastante y es tratar de que mi lenguaje, las palabras que emito, sean la más clara posible para que usted pueda entender, como decía antes, entre uno de los métodos, y es que sea como explicarle a un niño de 8 o 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 12 herramientas que vamos a ver? La número 1, las telarañas, ¿no? Después, las constelaciones de ideas, líneas de tiempo, diagramas de Gantt. La quinta herramienta sería los esquemas, la sexta, cadenas de secuencia, la número 7, mapas de carácter. Después, en el punto número 8, ruedas de atributos, mesas de ideas principales, diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo y, por último, las mandalas organizativas. Bien. Entonces, nuestra metodología sería teoría más ejemplos y luego ejercicios prácticos. Todo esto adaptado a materias universitarias, que son biología, historia, literatura, física, matemática y otras más que tal vez van a pasar en las carreras en las cuales ustedes han elegido. También hay técnicas aplicables que inmediatamente a tus estudios actuales serán de buena ayuda, ¿no? Una definición, por ejemplo, de la telaraña, nos indica que es el centro del universo conceptual. Si ustedes imaginan una telaraña en este momento, van a ver que hay un centro donde está prácticamente la araña y luego después se van esparciendo y se van haciendo más grandes los círculos, así de esa forma como tenemos aquí nuestra querida ciudad de Santa Cruz, ¿no? Que parece una telaraña con tantos círculos y todas esas radiales que vemos, ¿no? Entonces, de esta forma, tenemos aquí a la telaraña, como nos dice que es el centro del universo conceptual, ¿no? También nos dice que no es solo un diagrama bonito, es una representación de relaciones sistémicas. Además, también en el centro podemos decir que es un concepto o núcleo, el sol de tu sistema planetario, ¿no? El centro va a ser, como lo tenemos en nuestro sistema solar, que es el sol, ¿no? Luego alrededor tenemos los conceptos que son los satélites, en este caso los planetas que giran alrededor, y tenemos a la Luna, para nosotros, ¿no? Sería un satélite, y también después vamos a ver lo que son las relaciones bidireccionales, y todo esto, pues, afecta a todo, ¿no? Todo afecta a todo. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una telaraña, ¿no? Si os dais cuenta, allí el cuento es el centro, ¿no? ¿Qué nos está indicando el cuento? Que el cuento tiene características, ¿no? Que hay un tiempo en que sucede esas acciones, ese cuento. También hay personajes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la famosa lamparita, no recuerdo exactamente cuál es su nombre, pero allí tenemos, y luego le tenemos que esto sucedió en un lugar, en una casa, ¿no? Una casa de una familia, si no me equivoco, de Inglaterra. ¿Ya? Después, ¿esto qué es lo que nos enseña? Pues, obviamente, nos va a dar una enseñanza, quizás una analogía para enseñar especialmente a los niños, ¿no? Quizás un buen comportamiento, la obediencia, puntualidad y otras cosas más.
Pero tenemos siempre al cuento como el centro del universo. En este caso es el centro de la telaraña, ¿no? Y luego tenemos después las partes, ¿no? Las partes que sería el inicio, cómo inicia esta historia, cuando están los niños ahí charlando de que sus papis van a salir a, si no me equivoco, a una cena, y luego después hay el nudo, cuando los niños salen de su cuarto volando hacia la ciudad de Nunca Jamás, si no mal recuerdo. Después viene el desenlace, ¿no? Cuando vence al pirata ese que los quería atrapar a estos niños, ¿no? Y tenemos también los títulos, ¿no? En este caso, si vemos ya, cambiando un poco quizás el cuento, ahí tenemos el cuento de la Cenicienta, ¿no? Cuando pierde su zapatilla de cristal, ¿no? Y también el de la Bella Durmiente. Y todo eso son partes que integran a la telaraña, ¿no? Entonces, este esquema se llama telaraña. Y es una forma también de que usted pueda estudiar y pueda, de esta manera, mejorar el rendimiento para sus exámenes. Y más del 35%. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Aquí tenemos algunas características únicas, ¿no? ¿Cuál sería la característica? Dice esquemático, sí. Simplista, no. Máxima información con mínimos elementos. Sin conectores verbales, como lo habéis visto, solamente flechas. Las líneas son las relaciones. Las palabras son los conceptos de cada cosa. Un punto focal natural, ¿ya? Que sería nuestro cerebro, siempre regresa al centro, ¿no? ¿De dónde parte esto, no? Un refuerzo constante del concepto principal. Y después una jerarquía radial. Lo más importante, literalmente, en el centro de tu atención, ¿no? Entonces, hay una jerarquía radial. ¿Cuál era lo importante? De quiénes se trataban, de por qué fue lo que hicieron, en este caso, los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver de acuerdo, este es solamente un ejemplo, en un cuento, ¿no? Pero dentro de lo que es una materia o un tema, pues va a haber otro concepto en el cual usted, por la jerarquía, como estábamos hablando el otro día, vamos a colocar en forma de pirámide. Pero aquí en esta telaraña no hay eso, sino que va a colocarlo usted de acuerdo vamos a decir, como número 1, pues esa jerarquía radial quizá la pondrá en la parte de arriba y así alrededor de donde usted piense que le va a ayudar para realizar el estudio y organizarse de una mejor manera. Las diferencias clave con otros organizadores son las siguientes. Por ejemplo, el mapa conceptual, hay una jerarquía vertical. Vertical significa de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Luego los conectores verbales que podemos tener, por lo tanto, esto significa tal cosa, ¿no? Debido a esto, esto es tal, ¿no? Entonces, esos se llaman conectores verbales. Entonces, entre el centro y, en este caso vamos a decir la flecha, la radial o la llave, hay esta palabra, ¿no? Que dice, por lo tanto, debido a, y esto nos ayuda a nosotros quizás a mejorar hasta nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, ¿no? Porque, como os decía hace varias clases atrás, hay lo que se llama el yeísmo y teísmo, ¿no? No puedo yo decir, fui a la tienda y compré un helado y también compré una gaseosa y cuando llegué a mi casa miré la televisión y me quedó dormido. Entonces ese y se escucha muy redundante, no debería utilizarse y por eso estos conectores verbales nos van a ayudar a tener una mejor expresión y comunicación para aquel receptor que está escuchando la disertación o tal vez nuestra tesis, ¿no? ¿Cuál es la otra diferencia con los mapas mentales? Que hay asociaciones libres, no necesariamente jerárquicas, ¿no? Mientras que la telaraña dice que hay una jerarquía radial, relaciones implícitas y un centro inmutable. En este caso, vamos a hacer de cuenta, ahí en la telaraña, el punto céntrico es la araña, ¿no? En este caso, era el cuento, ¿no? El cuento, y de este cuento ya veíamos cómo se dividían entre sus características. Bien, veamos, un ejemplo sería la red trópica, por decir, el ecosistema del bosque. Esto va a ser nuestro centro. ¿Qué tenemos alrededor?
tenemos productores, ¿no? Plantas. ¿Qué más tenemos? Consumidores primarios. ¿Cuáles serían esos consumidores primarios de las plantas? Obviamente los herbívoros, ¿no? Los que se alimentan de plantas, ¿no? Después tenemos los consumidores secundarios, que serían los carnívoros, ¿no? Porque estamos hablando de un, ¿cómo se llama? De un bosque, ¿no? Y en el bosque también hay otros animales que devoran otros animales, los carnívoros. Y después tenemos los descomponedores, los hongos y la bacteria. Hemos visto, se recuerdan, ¿no? De los hongos, las setas y otros elementos más que veíamos en la clase anterior. Y después tenemos los factores abióticos, que serían la luz, el agua y el suelo. Para aquellos que les gusta un poco lo que es la agricultura, sabemos que el suelo es muy importante, ¿no? La acidez del suelo, el pH. Sin ese pH muchas plantas no crecen. Entonces, si os dais cuenta, ya no sería bosque si el pH no tiene la acidez correspondiente para que crezcan tales plantas o árboles. Entonces, podemos hacer una relación o comparación con los desiertos. Quiere decir que el desierto, excepto ahora lo que está haciendo Israel, pues está sembrando en el desierto plantas, ¿no? Igual China también parece que ha mejorado su tecnología y lo está haciendo. Pero el pH nos ayuda, o ayuda a las plantas, en este caso, a mejorar la calidad y la inmensura que tenga un bosque, ¿no? En este caso podemos verlo de esta forma, ¿no? Consumidores secundarios, consumidores primarios, vemos ahí las flechas como aparecen, el bosque queda como el centro, los descomponedores, después tenemos los productores y los factores abióticos, ¿no? Esta sería una forma de cómo poder organizar una telaraña, ¿no? Bien, vamos a un ejemplo 2. Relaciones sociales. Nuestro centro va a ser un grupo de estudio preuniversitario. Y alrededor que tenemos, un líder natural, quien organiza las reuniones. Y esto es muy bueno. Si os acordáis que habíamos dicho que una de las estrategias para aprender más es hacerlo en grupo, ¿no? Para no estar solo y que uno haga de maestro y exponga con sus propias palabras lo que está escuchando el compañero. Entonces, en este caso, mayormente hay un líder que organiza, ¿no? Bueno, tú empiezas esto, yo tomo esta otra parte, después de explicar yo, explicar tú y etcétera, ¿no? Porque siempre debe haber un líder para que haya un orden también. Después tenemos un investigador, ¿no? Que es el que encuentra material. Entonces, el líder está diciendo, bien, tú vas a ser el investigador, tú vas a ser quien explique, el motivador, el conector y etcétera. Entonces, el investigador, pues, es el que encuentra el material, ¿no? Vamos a decir, yo voy a googlear, voy a entrar en la guía, voy a entrar en tales web que yo necesito, pues, mirar ese tema en el cual nosotros tenemos que investigar, ¿ya? Luego, el explicador es el que aclara las dudas, ¿no? Muchas veces el que aclara las dudas es porque tal vez tiene conocimiento un poco más, y esto hay que tomarlo en cuenta, queridos estudiantes, ¿no? Conozco muchos grupos que se hacen porque todo el mundo quiere saber más que los demás. Debe reconocer que siempre habrá uno que sabe un poquito más. No quiere decir que es el más inteligente, ¿no? A veces es el conocimiento. Por ejemplo, si yo hablase ahorita en chino, vosotros no lo vais a entender. Si hablo en catalán, algunos tal vez que ya han ido a España, pues podrán entender. Si yo digo buena tarde, entonces es buena tarde, y es fácil decirlo, ¿no? Pero si yo digo comandius, sisplau, eso ya ustedes no saben, ¿no? Entonces, le estoy diciendo cómo están, por favor. Entonces, eso no significa que usted sepa menos que los demás, o sea, quiere decir que sea el tonto de la clase. No, siempre hay alguien que tiene un poquito más de conocimiento y no es porque sea el más inteligente, sino por las experiencias. Entonces, aquí hay un explicador que va a aclarar esas dudas que usted tiene, ¿no? Luego tenemos el motivador, que es el que mantiene los ánimos. Siempre en los grupos hay un sanguíneo. Por si acaso, tenemos 12 temperamentos según la psicología, pero son 4 de los que más se hablan. El melancólico, el sanguíneo, el colérico y el climático. Y en este caso, podemos ver que el líder natural siempre es un melancólico. El investigador, pues, es un sanguíneo, el explicador, o más bien el explicador es un sanguíneo, el investigador un colérico, y el motivador, que es el más gracioso, por el caso,
Ese es el melancólico, perdón, es el flemático, ¿no? Es el que mantiene los ánimos, que cuenta chiste, ¿no? Todo lo lleva a chiste. En otras palabras, como dicen algunos, coloquialmente, el payaso de la clase. Y siempre lo hay, en todos los ámbitos, en las empresas, siempre hay. Entonces, este motivador, pues, mantiene los ánimos vivos y le da esa chispa para que no se aburran en las clases, ¿no? Y fijaros, volvemos otra vez, estamos hablando de una telaraña, ¿no? Y estamos hablando de un grupo de estudio preuniversitario que mantienen todas estas cosas alrededor de ese centro, ¿no? Y tenemos después también el conector que invita a otros. El ejemplo práctico del texto hecho realidad. Esto por si acaso está en el texto. Bien. Un ejemplo 3 sería la aplicación preuniversitaria. Por ejemplo, ya lo que hemos visto, la Revolución Francesa, ¿no? El centro de esto es la Revolución Francesa que se produjo entre los años 1789 hasta 1799. Alrededor que vamos a tener, ya también lo hemos visto, por si acaso lo hemos visto en la anterior clase, ya, vamos a tener lo que son las causas económicas, que fue la deuda, el hambre, las causas sociales, estamentos, privilegios, ¿no? La clase privilegiada, que eran vamos a decir, los de la alta alcurnia, los feudales, los de la corona, etcétera, ¿no? Las causas intelectuales sería una ilustración, ¿no? Los eventos clave, la toma de la Bastilla. Esto era un lugar muy importante allí en Francia, ¿no? La Bastilla. Es como decir, vamos a tomar la plaza 24 de septiembre. ¿Ya? Después, las consecuencias políticas, ¿no? Para formar la república, porque antes no era república, ¿no? Era un reinado. Después, consecuencias sociales y fin del feudalismo. Las figuras claves serían Robespierre y Luis XVI, ¿no? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo tendríamos que ir paso a paso para crear nuestra telaraña? En primer lugar, identificar el concepto central. Una pregunta. ¿De qué exactamente estoy hablando? Lo que hemos visto hace un momento era de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Entonces, tengo que centrarme. No quiero que hagan, como se dice aquí vulgarmente, un puchero, ¿no? O una ensalada, de todo un poco. Luego, después dice, extrae las categorías principales. Máximo 8. Lo ideal sería entre 5 y 6, ¿ya? Hemos visto en anterior clase especialmente, hemos visto que había entre los niveles jerárquicos, hemos visto hasta 3 y quizá hasta 4, ¿no? Pero aquí, para una telaraña, pues vamos a hacer un máximo de 8 y un ideal entre 5 o 6. Luego nos indica que debemos colocar en el centro un círculo, tenemos que dibujar un círculo y escribir el concepto principal de este tema al cual nosotros vamos a hablar, el cual nosotros tenemos que dar nuestro examen, nuestra disertación, etcétera, ¿no? Y seguidamente hay que rodear con categorías, es decir, círculos más pequeños, ¿no? Esto estén en una distancia considerable uno del otro, ¿no? Eso significa equidistantes. Conecta con líneas todas que van en dirección del centro, no entre categorías, ¿no? Sino del centro, ¿sí? Añade sus categorías si es necesario y líneas punteadas a círculos terciarios. ¿Por qué líneas punteadas? Porque aunque no se unen, quizás hay un referente de un círculo al otro, ¿no? De una categoría a otra, entonces puede haber alguna similitud o quizás apoyándose entre un concepto y el otro, pues va a tener que poner esas líneas punteadas. Bien, continuamos. Vamos a un ejercicio práctico. El tema es sistema respiratorio humano. La tarea que vais a hacer ahorita mentalmente es identificar en el centro, primero el centro y luego 5 categorías alrededor. A ver, recordémonos cuáles sería lo que une o compone el sistema respiratorio humano. Para empezar, ¿con qué respiramos? Pues podría entrar allí, ¿no? Luego, ¿por dónde pasa el aire? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál quizás es
las categorías principales, ya sabemos que están dentro de los pulmones, ¿no? Pero desde la nariz hasta los pulmones hay varios órganos vitales para que podamos respirar, ¿no? Además, si os acordáis, el corazón necesita que los pulmones estén funcionando, ¿no? Porque si no, tampoco no se puede vivir sin aire. Además, también no es que tenga que llegar al cerebro una gota de oxígeno, no, no significa eso, ¿no? Pero sí también necesitamos para que el cerebro funcione también eso. Entonces, si os dais cuenta, hay muchas categorías. ¿Cuáles son esas las que unen? Bien, veamos. La respuesta dice así, ¿no? Primero, centro del sistema respiratorio. Esto lo vamos a colocar en el centro. ¿Cuáles serían las categorías? Número 1, pues tenemos como las vías respiratorias, ¿no? Número 2, serían los pulmones. 3, la mecánica respiratoria, ¿no? Porque también, si os recordáis, pues sí, bueno, ahorita mismo estáis respirando y que nosotros, hasta que no nos hablan de la respiración, esto pasa, lo he visto en muchas clases, en varias conferencias, es que hasta que no le dicen, ¿se ha dado cuenta que usted mientras está escuchando está respirando? Ahora que recién que acabo de decírselo, lo ha notado, ¿no? Porque hay algunos que ni siquiera en ciertos momentos se da cuenta que está respirando, y cuando usted empieza ya a practicar una respiración, vamos a decir así, tipo SIL, como ya le había dicho, el 7, 4, 8, entonces eso, ¿qué va a pasar? Pues que usted se va a relajar más. Entonces, y eso se llama una mecánica respiratoria. Y eso a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? La mecánica no solamente respirar, porque tenemos que respirar, mantener el aire adentro y exhalar. Entonces, ahí está la mecánica respiratoria. Luego, después, el intercambio gaseoso, ¿no? Porque sabemos que entra un tipo de gas, pero también al mismo tiempo sale otro gas al exhalar, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que nos ayuda? Justamente lo que decía, la regulación nerviosa, ¿no? Y por último, también, si es que tenemos algunas enfermedades comunes, por decir, ¿no? Lo que es la pulmonía, lo que es estas enfermedades de base, pues entonces eso va a impedir que nuestro sistema respiratorio funcione bien, y estas cosas, dependiendo del tema del cual usted está hablando, por ejemplo, si estamos hablando del sistema respiratorio y vamos a hablar sobre algunas enfermedades respiratorias, pues tenemos que colocarla en cierta categoría, ¿no? Bien, vamos con otro ejercicio práctico. Vamos a hablar un poquito ahora, ya hemos hablado de la biología, hemos hablado un poco de ciencias naturales, y ahora vamos a hablar de lenguaje, ¿no? Aquí tenemos, por decir, las obras de Gabriel García Márquez, ¿ya? El tema que usted va a investigar, pregúntale, ¿cuál sería el centro y la categoría? Entonces, primero vamos a ver cuál sería. Si estamos hablando de las obras de Gabriel García Márquez, pues tenemos que saber qué tipo de novelas o qué tipo de libros él ha creado. Mayormente son novelas, ¿no? Tal vez hay ensayos, hay algunos ensayos que no son muy conocidos, pero la mayoría de los libros y por los que él ha ganado muchos premios han sido sus novelas. Pero veamos, dice, por decir aquí, el centro sería el realismo mágico en García Márquez, ¿no? Entre sus categorías podríamos hablar, fijaros, ¿ya? 100 años de soledad, que ya sabéis, es una novela. Después, El amor en los tiempos de cólera, también otra de las novelas que han sido premiadas y se vende bastante. Luego, después, Crónica de una muerte anunciada, que esto muchos me imagino que ya la habéis leído secundaria, quizás en los últimos años la habéis leído. Y después tenemos Los funerales de la mamá grande. Luego tenemos Las características de estilo, ¿ya? Luego las influencias literarias. Entonces hemos empezado, si os dais cuenta, primero por el centro de qué es lo que está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de comunicar con las categorías que continúan? Entonces, el realismo mágico en García Márquez. En otras palabras, está queriendo decir que sus novelas son realistas, pero también tienen una magia, ¿no?
Y dentro de este realismo, pues hemos encontrado estas novelas, que serían Cien de soledad, El amor en tiempo de cólera, Crónica de una muerte anunciada, Los funerales de mamá grande, y aquí ya vienen las características de los estilos de estas novelas, ¿no? Que estaría ya en otra categoría, y después las influencias literarias. Vosotros sabéis que, y esto no lo digo como política, porque a mí no me gusta mucho la política, no me gusta meterme en este ámbito, pero los libros muchas veces nos dan a entender cierto punto de vista político, no solamente a favor vamos a decir, del gobierno de turno, sino también mayormente del pueblo, ¿no? De la miseria en que está viviendo, de la crisis económica. Y entonces, de esta manera, como también hemos escuchado bastantes músicas de protesta, una de las canciones que justamente hoy he hablado con mis alumnos, no es protesta, pero sí tenía lo que es una, vamos a decir, tenía como una anécdota, ¿ya? Y tenía unas palabras que daban a entender otra cosa, ¿no? Entonces, la canción lo que quería indicar era lo que estaba pasando en tal tiempo, en tal país, en tal lugar, y esto no es una protesta, pero sí lo estaba diciendo como una metáfora, ¿no? Prácticamente era una metáfora, si os acordáis, en las elecciones o cuando se hacía la campaña, había una canción de un partido político que ponía la canción, ¿no? De Nino Bravo, ¿no? Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y ahí, en esta canción, en la metáfora, pasando a la siguiente estrofa, dice, ¿no? Sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar. Si buscáis la historia de qué trata esta canción, que cantaba el fallecido Nino Bravo, pues hablaba sobre la Alemania oriental y occidental cuando se separó por un muro y pues habían familiares que habían quedado del otro lado, y lo que da a entender es que un joven que tenía aproximadamente 20 años, que estaba entre los 20, pues quiso cruzar la frontera, le dijeron alto, no hizo caso, le dispararon por la espalda y obviamente los proyectiles salieron por su pecho. Y es allí donde dice, ¿no? Sobre su pecho flores carmesí brotaron sin cesar. No es que uno tenga complejo de planta y pues le va a salir flores, ¿no? Está hablando de una metáfora, quiere decir que brotaba sangre sobre su pecho. Entonces, esta es una de las formas de las influencias literarias que tienen los escritores para poder dar un mensaje, muchas veces, vamos a decir, un poco, podríamos decir un poco camuflado, pero también al mismo tiempo un poco, vamos a decir, como tipo mensaje subliminal, pero que se deja muchas veces entender, ¿no? Bien, veamos lo que sigue. Los errores comunes y cómo evitarlo. Si habíamos visto en las anteriores diapositivas, nos estaba diciendo que sean 5 o 6, a lo máximo 8, ¿no? Entonces, uno de los errores comunes es poner demasiadas categorías, ¿no? Hay una confusión, por eso decía máximo 8. Luego, un concepto central muy amplio. Si en historia, en vez de revolución industrial, ¿no? Para no decir revolución industrial, yo puedo escribir historia, ¿ya? Luego, después, las categorías desbalanceadas. Una con 10 subcategorías, otras con 1. Entonces, ¿qué quiere decir? No puedo hacer una categoría que tenga más subcategorías que otra, ¿ya? No puedo ponerle a una solamente, como dice aquí, por ejemplo, una para una categoría y para otra 10 subcategorías, ¿de acuerdo? Entonces, eso debemos tener muy en cuenta, equilibrar la cosa, ¿ya? Luego, después, olvidar que es jerárquico, ¿no? Entonces, tenemos que olvidar que es jerárquico y poner todo al mismo nivel, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Y convertirlo en mapa mental. Dejar volar la imaginación demasiado, ¿no? Entonces, tampoco no nos increemos tanto porque a lo mejor llegamos ya hasta el último planeta de nuestro sistema solar. Bien, veamos ahora lo que son las constelaciones de ideas o de palabras. Nos dice aquí la definición que es un tipo de organizador gráfico parecido al de las telarañas. En ambos casos se coloca el concepto más importante
en el centro y se establece una jerarquía. Sin embargo, en este caso, no se define de una manera mucho más clara cuáles son las categorías ordenadas jerárquicamente, ¿ya? Entonces, aquí no está especificando de manera clara esas jerarquías que están ordenadas por orden de importancia. A eso se refiere con jerárquica. Y aquí lo podemos ver, mirad, ¿no? Una constelación de ideas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de los alimentos nutritivos, ¿no? En la parte superior podemos ver al lado izquierdo las frutas, ¿cuáles serían las frutas? Por decir, la papaya, la manzana, el durazno, ¿no? Entre los alimentos nutritivos volvemos otra vez al centro, nos vamos al lado derecho y vemos las legumbres. ¿Cuáles serían las legumbres? La col, la remolacha, la lechuga, ¿no? Bajamos otra vez al centro, nos vamos abajo hacia la izquierda y vemos los lácteos, que sería la leche, yogur y queso. Volvemos al centro y vamos hacia el costado derecho y vemos las fibras, que serían la avena, salvado de trigo, quinoa. Esto entonces sería una constelación de ideas, ¿no? Entonces, fijaros, ¿cuántas categorías aquí tenemos? Tenemos 4 categorías. ¿Cuántas subcategorías tenemos? De forma equilibrada tenemos 3, 3, 3, 3. En todas hay 3, ¿ya? A esto se le llama una constelación de ideas. Ya. De telaraña a constelación, cuando la jerarquía necesita mayor claridad. Similar a telaraña, pero con niveles definidos explícitamente, ¿no? Aquí acabo de decirlo, ¿no? ¿Cómo pasar de un bosque a un organigrama del bosque? Perfecto para temas con subordinación clara. Bien, entonces, se recuerdan que habíamos hecho un tipo organigrama de un bosque, o habíamos hablado como un mapa mental de lo que era un bosque, ¿no? Bien, ahora vemos aquí lo que es la estructura del Estado, ¿no? Si nosotros hablamos del Perú, entonces en el centro vamos a tener Estado peruano. ¿Cuál sería el nivel 2? Los poderes que tiene este Estado, que sería el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Más abajo podemos poner como el bajo ejecutivo, presidente, ministro, el PCM, ¿no? Luego después, el nivel 3, bajo legislativo, congreso, comisiones. Luego tenemos el nivel 3 también, el bajo judicial, Corte Suprema y Cortes Superiores. ¿Bien? La comparación entre visual y telaraña. Vamos a ver lo uno y lo otro. ¿Qué nos dice? El mismo tema, la célula. Pongámosle ahora en biología, vamos a biología y vamos a hablar de la célula. En la telaraña, ¿qué es lo que dice? Que la célula es el centro, alrededor tenemos el núcleo, la mitocondria, los ribosomas, la membrana y el citoplasma. Pero en la constelación, ¿cuáles son? El nivel 1 dice la célula, nivel 2, orgánulos con membrana, orgánulos sin membrana. El nivel 3, el núcleo, mitocondria, ribosomas y centríolos. Bien, entonces ahí nos estamos dando cuenta cuál es la diferencia entre una telaraña y una constelación. Y ahí vemos los niveles, ¿no? Un ejercicio aplicado en teorías económicas, para los que les gustan también un poco lo que es la contabilidad o la economía. Si creamos una constelación es decir, el nivel 1 sería teorías económicas clásicas, ¿no? En el nivel 2 podríamos hablar del mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo. En nivel 3, fijaros quiénes son, ahora son los que han inventado o los que han hecho la teoría de cada uno de ellos, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, Kessler y Colbert. ¿Sí? Entonces, ese sería el nivel 3. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo usar cada uno? La telaraña, ¿cómo la podemos usar? En relaciones complejas, interdependientes, varios enfoques, ¿no? Si os dais cuenta, cuando explicamos lo de la telaraña, dijimos que eran como radiales, ¿no? Si estamos hablando de Santa Cruz, que tiene la forma de una telaraña, entonces las radiales, ¿no? Pero si os dais cuenta, también dijimos rayas punteadas, porque sabemos que la radial 15, por decirlo así,
se une a la radial 16 por ese mismo círculo y esas serían las líneas punteadas, ¿no? Porque tal vez tiene una relación entre la 15 y la 16. Por decir, un lugar muy importante que hay en el radial 15 y 16, hay vamos a decir, un supermercado, el supermercado más barato de Santa Cruz. Entonces está en la 15 y 16 y corresponde a esa radial, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poner una línea punteada, ¿no? Entonces, en la constelación tenemos lo que es la jerarquía, una jerarquía clara, una estructura piramidal, como lo hemos estado definiendo hace un momentito. Después tenemos lo que es los temas administrativos o de clasificación, ¿ya? Y en lo que tenemos, por decir, la regla práctica entre estos dos sería si tiene un subclases, una subcategoría, subdivisiones, y esto pertenecería a lo que es la constelación. Bien, continuamos. Vamos con las líneas de tiempo, otra herramienta que hemos visto al principio, ¿no? Que hemos numerado. Entonces, en las líneas de tiempo tenemos una cronología visualizada, ¿no? No es solo poner fechas, es mostrar procesos, duraciones, simultaneidad, y esto tiene un eje horizontal, mayormente, ¿ya? Tiene un eje horizontal, que esto es un tiempo cronológico, y también luego en cada uno de estos tiempos cronológicos nos van a indicar los eventos y puntos o barra según su duración. Vamos a ello. Fijaros, ¿no? Ahí tenemos una línea de tiempo. En 2026, el comienzo, ¿no? Comienza nuestra historia empresarial a partir de una idea creativa de 3 emprendedores tecnológicos. En 2027, por si acaso, esto es lo que vamos a hacer en el futuro, por decirlo así, ¿no? La investigación, una etapa donde nos centramos en un proceso de análisis y estudio del mercado y el público objetivo. Luego viene lo que es la planificación en el 2028, fijaros, ¿no? Va un proceso que vamos a hacer en cada año, ¿ya? A esto se llama línea de tiempo. Tenemos una etapa de formación, entretenimiento del equipo, lluvia de ideas, esto es muy importante, objetivos de la empresa, y una hoja de ruta, que yo os había dicho anteriormente. La hoja de ruta es como una bitácora, ¿no? Lo que tienen los camiones cuando tienen que pasar por cada punto de peaje, los policías le dicen, présteme su bitácora, por si acaso, para aquellos que han trabajado como transportistas, saben que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Luego después, en 2029 tenemos ya lo que es la innovación, ¿no? Esto es una cronología, por si acaso, una cronología empresarial. No sé si lo estáis viendo, pero está en letra pequeña arriba de línea de tiempo. Es una cronología empresarial, lo que vamos a hacer con nuestra empresa, ¿no? Entonces, tenemos una innovación en nuestra empresa y lanzamiento del primer proyecto tecnológico local dedicado a las universidades y centros educativos, ¿no? Y por último, en el año 2030, la ventana 2030, donde supuestamente los líderes mundiales dicen que la humanidad va a mejorar su estilo o su calidad de vida, ¿no? Tenemos aquí lo que es la creatividad, el desarrollo de una solución digital enfocada a potenciar la creatividad en los niños. Es importante esto, especialmente para vosotros, los que habéis elegido o estáis pensando estudiar ciencia de la educación, es muy importante. Y esto es lo que hacen la mayoría de los gobiernos de turno. Intentan cambiar muchas veces la reforma educativa para tratar, en muchos casos, de mejorar y en otros casos solamente implantar su ideología. Bien. Ejemplo avanzado de la Segunda Guerra Mundial, que duró entre los años 1939 y 1945. Por decir, en 1939 hubo la invasión de Polonia. 1940, la batalla de Inglaterra. En el 41, ataque a Pearl Harbor. Ya sabéis, ¿no? ¿Dónde es eso, no? La entrada de Estados Unidos cuando Japón comenzó a atacar con aviones a Estados Unidos. Y muchas veces para aquel que todavía está pensando, ¿cómo van a cruzar medio planeta? No. Se dan la vuelta por el otro lado, es más cerca, por si acaso, ¿ya? Entonces, por el otro lado es más cerca y siempre vemos Sudamérica y vemos Europa. Pero si usted da la vuelta por el otro lado, pues se va a dar cuenta que es mucho más cerca y por eso los japoneses atacaron ahí Pearl Harbor, ¿no? En 1942, batalla de Stalingrado, ¿no? Eso duró 6 meses. En 1943, la conferencia de Teherán,
en el 44 desembarco de Normandía, y en 1945 las bombas atómicas, que sabemos que son la Nagasaki y la Hiroshima. Con estas se acabaron las guerras entre Japón y Estados Unidos, ¿no? Y aquí fue el fin del conflicto, y pues a pesar de las bombas, Japón es una potencia a nivel mundial y sabemos que tienen mucha tecnología. Después, cómo se han, vamos a decir, han progresado después de haber tenido esas bombas que hasta ahora, según algunos documentales, la gente sigue sufriendo por la radiación que hubo en ese tiempo. Bien, tenemos ahora tipos según su complejidad. Lo primero, la básica, son las fechas y eventos puntuales. La comparativa, que son dos líneas paralelas, ejemplo, avances con científicos versus contexto histórico. Luego tenemos lo que es la biográfica, que habla exactamente de la vida de una persona con hitos personales y profesionales. Y después la temática, solo eventos relacionados con un tema, y en este caso, un ejemplo serían los derechos de la mujer en el siglo XX. Continuemos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una línea como un ejercicio, ¿ya? La literatura del boom latinoamericano. Ya lo hemos hablado varias veces, para aquellos que tienen buena memoria, una memoria a largo plazo, pues ya hemos hablado de dos autores latinoamericanos y del boom que sucedió acá en Sudamérica, y que esto llegó a varias partes de la lengua latina o castellana, ¿ya? Entonces, vamos a ver la comparativa. La línea 1 dice la publicación de obras clave, ¿no? La línea 2, podemos ver el contexto político latinoamericano. Línea 3, premios y reconocimientos. ¿Quiénes fueron estos? En 1962, La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, ¿no? El golpe en Perú, premio Biblioteca Abreu. Y en 1967, 100 años de soledad. ¿Esta de quién fue? De García Márquez, ¿no? Y Guerrillas en Latinoamérica, después un premio a esas obras de literatura. ¿Cuáles son los errores frecuentes en esta línea de tiempo? ¿Y cuáles serían las correcciones? Pues, error línea muy recargada, ¿ya? No hay que poner, por decir, ¿no? Es un ejemplo un poco gracioso. Mi perrito avanzó 3 pasos. A los 5 segundos se detuvo. 10 segundos después volvió a mirar hacia mi persona. Y así sucesivamente. Y todo para decir que fue a comer un plato de comida o de sus galletas o lo que sea, ¿no? Entonces, no, si usted va a poner así, va a ser muy cargado. Tiene que poner los eventos que son más significativos, los más importantes, ¿no? Entonces, aquí nos dice que elegir solo los eventos verdaderamente significativos. El error, escala inconsistente. No puede haber una escala saltándose de 2000, por decir 2026, nos tocaría 2027, y pongo yo 1985. No, entonces no tiene que ser una escala que sea consistente, ¿no? La solución, definir unidad de medida, años, décadas, siglos, y mantenerla. Porque yo no puedo decir, bueno, dentro de 6 meses, luego de 10 años, 2 meses, entonces sería muy bueno, es decir, si vamos a ir por meses, pues continuamos, ¿no? El mes de enero tal cosa, mes de febrero tal, y así sucesivamente. Si decimos años, como lo hemos visto hace un momento, en esa línea de tiempo era de un año en un año, ¿no? Vamos con el otro error, dice así, solo fechas sin conexión, ¿no? ¿Cuál sería la solución para eso? Añadir flechas, ¿no? Flechas de influencia, líneas de consecuencia, para que nos podamos dar cuenta de esos errores. Vamos a otra de las herramientas, el diagrama de Gantt. Gantt en la vida preuniversitaria. ¿Ya? Planifica tu semestre como un proyecto profesional. Vamos a utilizar esto, ¿ya? Henry Grant nació en 1861, murió en 1919, fue un ingeniero que revolucionó la gestión de proyectos. Esto no es solo para empresas, también es para tu vida, para cada una de esas situaciones donde usted la puede aplicar, ¿no? En este caso, para tu vida académica. Tenemos aquí un eje horizontal, en el cual nos indica los tiempos de semanas y meses. Luego tenemos las barras horizontales, las cuales nos dicen la duración de esas tareas. Y, por último, la superposición
¿Qué haces simultáneamente? Vamos. Bueno, ¿qué nos dice el diagrama de Gantt? Esta es una de las variantes de organizadores gráficos más usada en el ámbito de la empresa, ya que permite representar diferentes líneas de trabajo que dan forma a un proyecto que dura semanas, meses o años. El principal elemento visual que muestra el diagrama de Gantt es la duración de cada subtarea y el grado en el que coincide o no coincide temporalmente con otras subtareas. Esto, como dice aquí en la definición, mayormente se ven estas barras prácticamente, o estos organizadores en las empresas, ¿no? Y esto nos está demostrando cómo va el avance de esta empresa. Se utiliza mucho, ahí lo tenemos, ¿no? Aunque no está bien definido, pero ahí está la semana, ¿no? Arriba tenemos la semana, de la 1 hasta la 15, y luego tenemos las tareas, ¿no? Por decir, entre la semana 6 y 9, la tarea número 4 ha sido la más extensa, ¿no? Entonces tuvo 4 semanas, ¿ya? 4 semanas para poder realizar esa tarea, ¿no? Entonces, a esto se le llama el diagrama de Gantt, ¿no? Y aquí tenemos, por decir, para vosotros, ¿no? Cómo utilizarla en la universidad. Las tareas. El primer semestre me voy a dedicar a esto y esto. Si van a estudiar matemáticas, alguna de las asignaturas o de las carreras que vosotros elijáis, es decir, matemáticas, ¿cuántas semanas voy a dedicarle a matemáticas? ¿Ya? Aquí indica más o menos 4 semanas y media, casi 5. Luego tenemos comunicación, tenemos 3 semanas, de las 2, o me he dicho 4 semanas, o 3 y media, podría decir, sí. Después, biología, menos tiempo. Simulacros, bien. Y por último, en la 4ª semana, un repaso final de todo lo que estoy estudiando, ¿no? Es decir, en este caso, de las materias que estáis llevando en cada uno de estos grupos, en los cuales vosotros estáis presentes e inscritos. Bien. Continuamos. Aplicación a trabajo de investigación. Lo vamos a aplicar esto a nuestro trabajo de investigación. El proyecto es una investigación sobre cambio climático. Primero revisamos lo que es la bibliografía. Durante 2 semanas estamos en eso. Luego, un diseño metodológico. Esto podría depender una semana y depende, ¿no? Depende de muchas, vamos a decir, situaciones. Recolección de datos pueden ser 3 semanas, ¿no? Luego, análisis de resultados, 2 semanas. Redacción del informe, ¿ya? 2 semanas. Esto depende del, vamos a decir, del cuarto, vamos a decir, del 4º ciclo o del 4º nivel, ¿no? Revisión y entrega, 1 semana, y esto depende del 5º nivel, ¿ya? Total, 11 semanas, 3 tareas en paralelo posible, ¿ya? Bien. Vamos a las que son las herramientas digitales gratuitas. Esto me imagino que muchos deben conocerlo. Ya hablamos un poco de Trello, quizás no de Asana, pero de Google Sheet con plantillas. Algunos ya la deben de conocer, que son gratuitas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que nos dan estas herramientas digitales? Pues que nos ayudan a ajustar fechas fácilmente cuando cambian tus planes. Por ejemplo, yo utilizo bastante el Google Calendario para pagar mis impuestos, porque ya he sufrido algunas multas, un poco gracioso, pero doloroso para el bolsillo, ¿ya? Pero ahí entonces yo utilizo esta herramienta, una herramienta digital que es gratuita, y voy pues planificando lo que voy a hacer, ¿no? Ejercicio práctico. Planifica, dice, tus próximas 4 semanas de estudio usando Gantt, ¿ya? Eso sería un ejemplo, que no lo vamos a hacer, solamente es para que usted lo haga ya cuando termine la clase, y pues también lo pueda utilizar para poder estudiar las materias, como ya hemos visto, si os acordáis del rojo, amarillo y verde del semáforo. Primero las materias que estoy pataleando, por decirlo así, luego las que tengo duda, y por último, pues solamente un pequeño repaso a las materias que creo que estoy mejor, ¿ya? Luego tenemos lo que es el arte de la síntesis visual, donde menos es más, pero más claro, ¿ya? Entonces, aquí es como decir, vamos a profundizar más esto, pero para que sea más claro, ¿no? Nos indica que no es un resumen textual, más bien es una estructura conceptual visualizada. Es decir, que usted está utilizando más dibujos, por decirlo así, para que usted pueda entender con escribir tal vez menos, ¿no? Luego tenemos lo que son las palabras clave, no frase completa,
jerarquía visual inmediata, hay que tener un tamaño, una posición de cada uno de los conectores también en este caso, ¿no? Bien. Los esquemas dice que son básicamente resúmenes visuales de un tema. En ellos se indica el orden de los conceptos que integran una idea, facilitando comprender la relación entre ellos. Permite también establecer y diferenciar entre las ideas primarias y secundarias. Los esquemas son muy útiles para empezar a repasar un contenido, dado que, al igual que los mapas de ideas, pueden utilizarse como primera fase del estudio. Entonces, los esquemas son muy parecidos a los mapas de idea, pero esto es la primera fase que vamos a hacer para poder establecer y diferenciar esas ideas primarias de las secundarias. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de llaves que ya lo habíamos visto, que una de las señoritas presentes estaba preguntando, ¿no? Entre lo que era el esquema, lo que era un cuadro sinóptico. También en los cuadros sinópticos entran las llaves, pero también yo le decía que mayormente se hacen tablas. Las tablas no siempre están juntas, sino en una forma secuencial o jerárquica en la cual uno puede darse cuenta cuál es la idea principal, la secundaria y después el desarrollo, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? Entonces, este es un esquema, ¿no? Y esto nos ayuda, ¿no? El tema del esquema ya lo habíamos visto con lo que era la fotosíntesis y que, si os acordáis, habíamos puesto colores, ¿ya? En este caso yo no lo he puesto, pero es para que usted vaya entendiendo, ¿no? Entonces, esto es un esquema y esto también nos ayuda a planificar nuestro estudio. Bien. ¿Qué tipos de esquemas tenemos? Tenemos el de llaves, el que acabamos de verlo. Tenemos también el del número, ¿ya? Para procesos secuenciales. Y después tenemos el mixto, ¿no? Que combina una cosa con la otra, ¿no? Combinación según la necesidad. No es que siempre tengáis que hacerlo, pero se combina de acuerdo a la necesidad para que usted, específicamente usted que me está escuchando, entienda lo que está estudiando y se organice. No, esto no es para enseñarle quizás a otro compañero, porque puede ser que llegue otro compañero y dice, no entiendo ni jota tu esquema que has hecho, ¿no? Que más o menos suele suceder. Pero si usted ya le explica, como a un niño de 8 o de 10 años, o digo yo, con plastilina, lo va a entender y va a dar cuenta que ese esquema que usted hizo es oro, ¿no? Es una mina de oro. Bien, entonces esto nos va a indicar prácticamente que vamos a ir de lo general a lo particular como un árbol, ¿no? Vamos a este esquema numerado que me faltó mostrar, ¿ya? Veamos, numerado o numérico, ¿no? Primero hablamos del tema, luego hablamos de la introducción, los antecedentes, el desarrollo, idea principal, complementaria. El 3.2 habla de la secundaria, 3.2.1, complementaria. Puede haber una segunda complementaria y está el 3.2.2, la conclusión y anexo. Si os dais cuenta, esto es prácticamente como vamos a decir, como una investigación. Puede ser quizás un ensayo, tal vez puede ser una investigación donde usted tiene que presentar un proyecto, etc., ¿no? ¿Ya? Hasta esto quizás lo puede utilizar en parte como antecedente, como se dice, una mini tesis, ¿no? Bien, vamos a lo que sigue. Ejemplo avanzado de fotosíntesis. Aquí fijaros, ¿no? Aquí tenemos varias llaves también, ¿no? Fase luminosa, la localización de la tilacoide, los reactivos, el agua, la luz, etcétera, los productos, la fase oscura, que habíamos visto también, que es el ciclo de Calvin, la localización, los reactivos, los productos, aquí entra lo que es la glucosa, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo avanzado para que usted ya también lo pueda entender. La regla de oro para los esquemas efectivos, por decir, máxima condensación de 3 a 5 palabras por ítem, no más, ¿no? Una jerarquía clara con sangrías, numeración, tamaños diferentes, ¿no? Que los tamaños también puedan ser diferentes. Y sobre todo, lo que vengo a cada rato recalcando, el uso inteligente de colores, ¿no? Un color por categoría, no por decoración. Ah, se ve más bonito, voy a combinar el rojo con el amarillo para que venda mi comida. Puede ser, ¿no? Para vender comida, ya lo dije ayer, se utiliza bastante el rojo y el amarillo. Símbolos estandarizados, ¿no? Las flechas
consecuencia, la llave, la clasificación, etc. Espacio en blanco. ¿Por qué necesitamos espacio en blanco? Para respirar visualmente. Esto nos ayuda al cerebro. Cuando hay una imagen cargada, vamos a decir, vemos que nuestro cerebro se confunde, porque si ustedes ven algunas publicidades, yo de verdad, como comunicador social y que he pasado la materia de asignatura de publicidad y marketing, digo, estos que han hecho esta publicidad no tienen idea de realmente lo que han hecho, porque parece que estaban jugando con esos letreros, estaban jugando con una publicidad y lamentablemente es así, yo se lo digo, parte de la carrera, es que, entre comillas, el cliente tiene la razón, pero usted tiene que, si llega a estudiar comunicación social, tiene que demostrarle de una manera científica que lo que el cliente está diciendo no es lo correcto. Pero hay algunos que dan más a favor del cliente y hace lo que el cliente quiere y esos letreros o esa publicidad no está de una manera profesionalmente hecha, ¿no? Vamos con el ejercicio comparativo. El mismo contenido en texto versus esquema. Texto nos habla, por decir, de la mitosis, que es un proceso de división celular que consta de 4 fases principales. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas se condensan, en la metafase se alinean en el ecuador. En la anafase se separan las cromáticas hermanas, dicen, ¿no? Las cromatidas hermanas, ¿no? Y en la telofase se forman los nuevos núcleos. Y este sería un esquema, fijaros. La mitosis tiene profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cuál sería? Dice así, ¿cuál procesas más rápido? ¿Cuál de estos esquemas has procesado más rápido? Vamos a ver qué nos dice la respuesta. Dice, entre las herramientas complementarias, ¿no? Pues tenemos las cadenas de secuencia, ejemplo avanzado del ciclo de Krebs. La respuesta de la anterior, yo diría que son aquellas que hemos hecho unos dibujos y le hemos puesto como un mapa de ideas, ¿no? Con dibujos, con colores. Y eso, en este caso, la hemos visto en el anterior, si os recordáis, ha sido la constelación de ideas, una que tiene bastante colores y tenía una buena división, ¿no? Y luego después hemos visto lo que era la línea, ¿no? La línea de tiempo, que también tenía colores y iban una secuencia ordenada, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las herramientas complementarias. En este caso, cadenas de secuencia, ¿no? Ejemplo avanzado, ciclo de Krebs. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Por decir así, el acetil, CoA, citrato, isocitrato, el acetoglutarato, la sucilin, CoA, el succinato, el fumarato, el malato, el sal y el acetato. ¿Se dan cuenta? Hay una secuencia y de una cosa continúa la otra. Y ahora fijémonos aquí. Yo puse esto, gracias a Dios no está mirando a mi hija, porque esto se trata justamente de un hecho real. Una posible cadena de transmisión de leucemia felina. Teníamos un gato, y lo explico aquí, teníamos un gato hacía 4 años. Este gato, lo único que se pudo percibir es que tenía fiebre y falleció. Nunca se lo llevó al veterinario, pero justamente este gatito, por su caso tiene un nombre, Aloha se llamaba, le transmitió a Blue, esos fueron los nombres que le puso mi hija, le puso nombre de Blue, y como dice, si alguien conoce un poco de veterinario, tiene algún pariente, vecino, no sé, este virus se transmite a través de la saliva, a veces de los arañazos, cuando se mueven los gatos, pelean, y también a través de la comida, cuando comen el mismo plato. Entonces se contagió y le pasó al gato número 2, ¿ya? El gato número 2 era el hijo de Aloha, Blue. ¿Cómo llegó al tercer gato? El tercer gato fue encontrado en la calle, se lo llevó a la casa, se lo adoptó, pero Blue estaba viva. Blue había recibido el contagio de Aloha y le pasó al gato número 3. El gato número 3 no era asintomático, no se le detectó la enfermedad hasta hace un par de semanas. Lamentablemente, hace 2 días murió ese gatito. Ya tenía 4 años.
Entonces, después de 4 años, se le activó esa enfermedad y murió justamente con leucemia felina, falleció. Entonces, a esto se le llama una cadena de transmisión. Aquí hay una secuencia, ¿ya? Entonces, esta secuencia hace que, con la historia, que es real lo que he contado, entonces hace que sea más clara, ¿no? ¿Mm? Sí, da mucha pena estos ratitos, pero es algo que nosotros, después ya los consejos veterinarios, pues ya van a saber que no, cuando uno adopta una mascota, hay que hacerle primeramente un examen con el veterinario, especialmente el hemograma, ¿no? Bueno, en fin, esto es una posible cadena de transmisión de la leucemia felina y a esto se le llama secuencia, ¿ya? Es una secuencia, una cadena de secuencia. ¿Qué nos dice que la cadena de secuencia es una herramienta en la que se representan series de eventos como los que ocurren en un proceso, lo que acabo de explicar? Estos eventos son representados en ciclo y se relacionan entre ellos mediante flechas. Normalmente se ven de acuerdo a las agujas del reloj. Son muy útiles a la hora de estudiar eventos históricos o sobre procesos biológicos, como el ciclo de Krebs o la fotosíntesis, que os acordáis, ¿no? Que esto va girando así como un círculo, o también cuando hemos hablado del proceso del agua, de la lluvia, ¿no? Que se vaporiza, sube otra vez allá, se condensa en el aire y vuelve a caer a la tierra. Entonces, esto es un proceso en forma de círculo. Veamos ahora qué es un mapa de carácter. Se utiliza para analizar el carácter de un personaje histórico o literario. Primero, ¿qué se hace? Se identifican los rasgos de la persona y después se ejemplifican mostrando hechos o palabras que ha dicho el personaje. Aunque este no es uno de los tipos de organizadores gráficos más utilizados, sí es uno de los más fáciles de hacer y es por ello que suele estar presente en tareas escolares, ¿no? Vamos a ver cómo es. Pues aquí está, ¿no? Fijaros, ¿no? Esto es lo que primero hacen los chicos, ¿no? Obviamente los dibujos no lo hacen igual, ¿no? Pero este sería un mapa de carácter. Por ejemplo, ese es el héroe, ¿no? Está al centro. El héroe, ¿cuál es su motivación? La venganza, el honor, la redención, proteger a los inocentes. ¿Cuáles serían sus fortalezas de este héroe? Pues es que es valiente, leal, es un hábil espadachín, ¿no? Pues su espada es bueno, ¿no? Para usarla. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Que hay un pasado trágico, ¿no? Que ha perdido a la familia, ¿no? Y ahí, aunque se ve un perrito, no sé si lo habrá perdido el perrito también, ¿no? Entonces, hay un trasfondo, pasado trágico, y la familia ha sido perdida, ¿no? Ha perdido la familia. ¿Cuál es la meta de este héroe? Estamos hablando del mapa de carácter. Pues su meta es derrotar al villano y encontrar, ¿no? Esa reliquia que tal vez es un tesoro escondido, ¿no? ¿Cuáles serían sus debilidades de este héroe? Que es muy temperamental, ¿no? Es muy impulsivo, ¿no? Así como si al leer la Biblia, como el apóstol Pedro, ¿no? Saca la espada y le corta la oreja, pues ahí a uno de los siervos, ¿no? Y eso es el impulsivo y después miedo al fracaso, ¿no? Otra de sus debilidades. Los conflictos internos que él tiene es que debe buscar a un villano y a ese secuaz que tal vez mató a la familia, posiblemente. Entonces, a esto se le llama mapa de carácter, ¿no? Mapa de carácter. Estamos hablando de las características de este personaje que es un héroe. No le hemos puesto nombre, por si acaso. Entonces, en la rueda de atributos podemos ver que se dibuja un círculo, ¿ya? Que representa una rueda y en su centro se coloca el tema del que se está hablando. A su alrededor se describen los atributos principales. Este tipo de organizador gráfico es muy útil en el ámbito de la educación, ya que si se presenta en blanco ayuda a los alumnos a sentirse motivados para rellenarlo y el aprendizaje ocurre de forma amena. Bien, vamos a verlo. Aquí está. ¿Ya? Entonces vemos la rueda de atributos y aquí vamos a responder cada una de esas preguntas. Por ejemplo, si estamos hablando, el tema va a ser, por decir, para que todos conozcan, ¿no? El Chavo del Ocho. Entonces ponemos ahí, o la vecindad del Chavo. ¿De quién hablamos? Del Chavo del Ocho. ¿Qué cosa? No sé, que se comió los churros, ¿no? ¿Cómo se los comió? Don Ramón lo dejó ahí cuidando afuera mientras él se fue al baño, él se los comió. ¿Cuándo? En el momento que se fue al baño. ¿Dónde? Afuera en la calle. ¿Por qué? Porque tenía mucha hambre, ¿no? Entonces, esto es
una rueda de atributos para llenar según las preguntas del patrón comunicativo que nos enseña Harold Laswell. Estos nombres, por si acaso, estudiantes, queridos estudiantes, no es necesario que se los memoricen, no creo que se pregunten, pero de todas maneras es bueno que le den un vistazo, porque hay muchos nombres que son complicados, que no los conocemos y es primera vez tal vez lo estamos viendo, ¿ya? Luego vamos a lo que es otra herramienta para estudiar, sería la mesa de la idea principal, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Sirve para representar de forma visual la relación de una idea principal y sus detalles. La superficie de la mesa, la parte de arriba, es donde se pone el tema principal y cada una de las patas es donde se colocan las ideas secundarias. Existe una variante de este organizador gráfico que se llama templo del saber. Fundamentalmente es lo mismo, aunque en vez de usar la representación visual de una mesa, se le da forma de un templo griego con pilares y tejado triangular, ¿no? Es mayormente lo que tienen muchos abogados, ¿ya? Allí en su sello, ¿no? O en algún lugar donde hay algún abogado ponen justamente eso, ¿no? Un templo griego, ¿no? Vamos a verlo aquí. Fijémonos. Esta sería la mesa de la idea principal. Pongamos ahí el agua del suelo. Fijémonos ahí en la parte de arriba tenemos el título, dice el agua del suelo. Y cada una de las patas. Fijémonos, ¿no? La primera pata dice máxima capacidad de retención, ¿no? Luego, capacidad de campo, la segunda pata. Luego, la tercera, tenemos punto de marchitez permanente. Luego tenemos agua aprovechable, ¿no? Entonces, esto se llama mesa de la idea principal. Si os dais cuenta, tiene algo parecido a un mapa conceptual, ¿no? Bien. Vamos ahora a lo que son los diagramas causa-efecto. Otra herramienta para que usted también la pueda aplicar. Y el causa y efecto, este sería el PES de Ishikawa, ¿no? Tal vez alguno de vosotros ya lo ha avanzado allí en el colegio, pero esto es muy, pero muy importante porque aquí nos enseña varios puntos de vista y esto también se utiliza en varias asignaturas en la universidad. Yo he llevado este PES, el de Ishikawa, el de causa y efecto, y nos ayuda a comprender algunos proyectos que tenemos que hacer. Es decir, hacíamos proyectos y utilizábamos este PES, el de Ishikawa, la causa y efecto, para ver por qué nos había fallado ese proyecto, cuál era nuestra habilidad y cuáles eran nuestras causas, ¿ya? Bien, entonces este diagrama dice que son una herramienta que facilita encontrar las raíces de un determinado problema, analizando todo aquello que está implicado. Consta de una línea principal o spin que señala el problema en el lado derecho. Arriba y abajo de la espina se muestran las diferentes causas que han influido en la aparición del problema. Veámonos, aquí está el diagrama. Este es el pescado. Tiene esa forma. Claro que no solamente aquí estamos viendo con 4 espinas, ¿no? Hay muchas más. Se le pueden poner de acuerdo al problema que usted ha encontrado, ¿ya? Pueden haber muchos más, pueden haber, vamos a decir, bastantes causas y efectos, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuál es la causa y el efecto de la inflación. La demanda, ahí tenemos como punto principal, la demanda agregada, que es una expansión de crédito, gasto público elevado, aumento en el consumo. Ya habéis visto, ¿no? Algunos vídeos, si vosotros seguís al ex concejal Mamén, ¿no? Que hay gasto público elevado, ¿no? Comprar, imagínense, limones a 5 bolivianos la unidad. Eso es increíble, ¿no? Entonces, aumento en el consumo. Después tenemos que en la otra espina, expansión de la oferta monetaria, bajas tasas de interés, compra de activos financieros, ¿no? Esto sería en la política monetaria. Y en las expectativas inflacionarias, pues tenemos lo que son la expectativa de inflación futura, inercia inflacionaria, políticas gubernamentales inconsistentes, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Al señor que nos dijo que con 100 bolivianos podíamos vivir, ¿no? Durante un mes. Bien, después en los gastos de producción tenemos la devaluación de la moneda, que también eso ayuda, es decir, favorece a la inflación. Salarios más altos, aumento en los costos de materias primas. A esto se le llama el diagrama de causa y efecto de la inflación, bueno, ahorita del PES de Ishikawa, ¿no? Vamos con estamos ya llegando al final, diagrama de flujo.
¿De qué nos habla esto? Se trata de una representación gráfica de un proceso lineal. Cada paso del proceso es descrito de forma muy sintética y se indican sus relaciones mediante flechas. Permite tener una idea rápida de los pasos implicados en un proceso. ¿Cuál sería este diagrama de flujo? Aquí lo tenemos. Tenemos un inicio, una decisión, la condición, ¿ya? Luego, el proceso. Un proceso que no se debe hacer y tal vez un proceso que sí, ¿no? Ahí dice un no y hay un yes, ¿no? Sí. Y luego tenemos el fin. A esto se llama diagrama de flujo. Bien. Vamos con el organizador gráfico mandala. Si os acordáis, esto se pasó para algunos colegios, la flor de mandala, ¿no? Que prácticamente es un círculo con varios colores, ¿no? Y cada círculo representaba algo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Tomando como inspiración los mandalas usadas en algunas religiones, esto en la India mayormente, este recurso de representación gráfica ayuda a tener una visión global y compacta de los componentes de un concepto o proceso que adoptan la forma de los segmentos de un círculo. Se trata de una especie de esquema circular con el que es fácil ver un vistazo de conceptos completos, ¿no? Y aquí tenemos el diagrama de mandala. Ejemplo de diagrama de mandala sobre las partes de una planta y sus funciones. Otra vez, volvemos a las plantas, ¿no? La planta y sus partes. La flor se encarga de la reproducción. El fruto protege las semillas. La raíz absorbe el agua y fija a la planta al suelo. El tallo sostiene y nutre a las partes de la planta. La hoja realiza la fotosíntesis. Muy bien. Este entonces sería el diagrama de mandala. Ahora vamos a hacer una adaptación a tu estilo de aprendizaje. Ya, esto vosotros lo vais a hacer de acuerdo a cómo os sintáis mejor. Vuelvo a reiterar esta frase, ¿no? No es el docente nos dijo, hagámoslo todo tal y cual. Usted va a utilizar donde usted se sienta más cómodo y pueda. Si usted, hay también algunas que quizá no se sienta más cómodo, pero también esto nos ayuda a mejorar nuestra manera de aprendizar, ¿no? Y tenemos aquí la visual, que tenemos las telarañas, las mandalas, las ruedas con colores y formas. Luego tenemos la adaptación lógica, que serían los esquemas, diagramas de flujo, gran estructura secuencial. El verbal, mapas de carácter, mesa de ideas, que vienen con palabras clave y citas, ¿no? Y la global, que teníamos a las constelaciones. En este caso también teníamos a Ishikawa, ¿no? Que es la visión completa de conexiones. Bien. Ahora creando nuestra herramienta personal, pues tenemos como diagnóstico qué materias se me dificultan más. Eso usted tiene que hacerse ese diagnóstico. La selección, elegir 3 o 4 organizadores que se complementen. Bien, ya hemos dado en la anterior diapositiva cuáles usted podría utilizar. La práctica, aplicarlos consistentemente por 2 semanas, casi las 2 semanas que nos faltan para el examen. Evaluación, ¿mejora mi comprensión? Esas preguntas se tienen que hacer. ¿Ahorro tiempo? No, creo que lo voy a utilizar mejor. Esta herramienta me va mejor y me ahorro tiempo porque yo trabajo en 2 lugares, soy mamá, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que buscar el que le ahorre más tiempo y le sea también más fácil. Como le digo, ¿no? Cada uno a su propio estilo. Y el ajuste que usted tiene que hacer es modificar o cambiar herramienta según resultados. Bien. Terminamos con esta despedida y lo leo y dice así. Las ideas no viven aisladas en nuestra mente. Forman ecosistemas, redes, constelaciones. Y tu trabajo como estudiante preuniversitario no es acumular datos, sino tejer conexiones, porque cada telaraña que dibujas, cada esquema que creas, no es solo una herramienta de estudio, es un mapa del territorio de tu comprensión. Y como todo buen mapa, no reproduce exactamente el terreno, pero te permite navegarlo con confianza. Así que ahora os toca a vosotros explorar y crear su propio mapa y estrategia y utilizar las herramientas que necesiten para cada una de las materias diferentes a las que ustedes están aspirando a la carrera
que os estáis postulando. Bien, muy bien, Suset, hasta aquí hemos acabado y puede ceder el espacio a los estudiantes que tengan alguna duda. Suset, ¿me ayuda, por favor? Licenciada Suset. Bien. Puede ser que tenga posiblemente algún desperfecto en su ordenador, como sabíamos en los anteriores días. Así que entonces la persona que quiera preguntar, levante la manito para ver si yo la puedo detectar aquí, porque en las pantallas que yo tengo tal vez no la pueda ver. ¿Ya? ¿Algún estudiante que quiera hacer alguna pregunta? David. Muy bien, ahora sí, lo acabo de ver a David. David, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuántas estrategias de aprendizaje hay? Un número, es que no logré memorizar nada la semana pasada, estuve en un traslado. Ya. Lo que hemos visto ahora, me gustaría, jóvenes, con mucho respeto, eran las herramientas. Ya, son 12 herramientas que hemos visto ahora. Les digo exactamente esas 12 herramientas, ya, que hemos visto. Entre ellas estaban las telarañas GAN y los esquemas, ¿no? Y yo le voy a indicar cuáles son esas. En primer lugar, tenemos las telarañas, ya. Después tenemos las constelaciones de ideas, líneas de tiempo, diagramas de Gantt, esquemas, cadenas de secuencias, mapas de carácter, ruedas de atributos, mesas de ideas principales, diagramas causa y efecto, que estábamos viendo, el Ishikawa, el test de Ishikawa, diagramas de flujo y las mandalas organizativas, que era círculo donde con diferentes colores para poder. Respecto a la pregunta específica que usted me dice, está ahí en el texto, ¿ya? Ahí están, hay 5 estrategias que usted puede utilizarla, eso de acuerdo a lo que usted se sienta más cómodo, ¿no? Yo le podría decir, entre una de ellas que le sugiero que la haga es la estrategia de juntarse con sus compañeros y, y puedan ustedes explicar cada uno de los temas que necesitan aprender, ¿ya? Esa es una, para mí, yo le digo, es una de las estrategias de estudio que podría utilizar. Y entonces las herramientas a las que le he nombrado para esa estrategia son las que acabo de decir, ¿ya? ¿Otra pregunta? Por favor. Dice, buenas, me habló, disculpe. Sí, le había hablado, pensé que no podía. Ya estoy respondiendo a las preguntas y me puede ayudar, porque a veces no puedo ver quiénes levantan la manito. Claro que sí. Si hay alguna pregunta, jóvenes, pueden hacerla.